Ahí están los tíos. Bueno, vamos a responder que he sacado a Lucas, porque hoy viene hasta el aire caliente y son ya las 8 de la tarde. Pero bueno, vamos a responder a José Aguirre. Que me preguntó hace 3 días. No, supongo que la vas a correr este fin de semana, pero bueno, no puedo ver a veces todos los comentarios. Hola, crack, este domingo en Argentina, Córdoba, correré mi primera maratón, 42K. Estamos en invierno, lo sé. Los padrinos de mi hija son argentinos, son de Lanús, oeste. He estado en Argentina. En Argentina he estado y sé que estáis en invierno. Hace ya muchos años que no voy, pero sí he estado y bastante bien. Como ciudadano que prácticamente de a pie de allí. No sé si iré de musculosa, no sé a lo que te refieres de musculosa, no sé si es una interior o remera o campera fina. La remera sé que es la camiseta, o sea que la musculosa no sé. Me gustaría saber de tu experiencia qué consejos nos darías. Referido a tiempos, ritmos, dónde tomar agua, geles y en qué momento apretar. ¿Qué dirías tú en kilómetro a kilómetro para terminarla? Esto no lo entiendo. ¿Qué dirías tú en kilómetro a kilómetro para terminarla? Bueno, ¿qué dirías? A ver, respecto al tema de la ropa. El tema de la ropa es una cosa que tienes que tener ya más que ensayada. O sea, pues eso no puedes ponerte a probar si vas a llevar una cosa, si vas a llevar otra. Yo por mucho frío que haga, hombre, si no es, no sé qué tiempo hará en Argentina, pero puede ser como no sé, como aquí cuando estamos en diciembre, ¿vale? Que corre Valencia, que corre cualquier otra carrera, en enero, en febrero. Al final, yo lo máximo que pongo es la camiseta con la que voy a correr, con la que todos me veis, y los manguitos. O sea, pongo los manguitos que luego finalmente pues termino quitándomelos, porque nosotros al final estamos, no sé qué tiempo hará, pero bueno, 3 horas y media o entre 3 y 4 horas. Pues al final, si sales a las 8 o a las 9, cuando son las 12 o las 11, pues ya la temperatura, pues lógicamente, y tú si vas corriendo, pues te sobra todo. Eso lógicamente lo entreno antes, quiero decir, en los rodajes largos, por lo menos una semana o dos antes, no en todos, pero por lo menos una semana antes, sé las mallas que voy a llevar, sé la ropa que voy a llevar. O sea, ahí sí que no tienes que dejar nada, no tienes que dejar nada al azar. Me preguntas por los geles. Es mala pregunta, porque yo creo que eso lo tenías que tener ensayado. Vamos a ver, yo lo que hago y lo que suelen hacer, bueno, dependiendo lógicamente de la marca del gel, ¿vale? Porque sabemos que el gel puede llevar pues 25 o 30 gramos de hidrato de carbono, o algunos son de 60. Bueno, pues dependiendo de la marca y lo que vayas a tomar, lógicamente eso tienes que haber ensayado ya. Pero Pedro López, ¿vale? Siempre que he corrido maratones, las maratones siempre he ido, porque mi ritmo más o menos ha sido sobre 5 minutos el kilómetro, en las maratones 3 horas 23. Entonces, más o menos, 10 segundos arriba, 10 segundos abajo. En algunas un poquito más, en otros fue unas 3 horas 40. En el último, por ejemplo, que estaba con el tema de los bronquios de la pandemia, tardé 3 horas 50. Pero bueno, ahí eso era simplemente un reto por ver qué cojones me pasaba ahí en los bronquios, que es algo que en condiciones normales ahora no debería haber hecho. Pero bueno, tantas cosas no se deberían de haber hecho y las hacemos porque al final nos conocemos un poquito. Entonces, a lo que voy, yo siempre lo que he hecho ha sido cada avituallamiento, que es cada 5 kilómetros, más o menos 30 minutos, 40 minutos, yo me tomo un gel, ¿vale? Pero eso sí, son geles de 25 o 30 gramos de hidrato de carbono, que al final son unos 60 gramos de hidrato de carbono. Y eso, lógicamente, lo he ensayado antes en las tiradas, porque tienes que ver si estás acostumbrado a tomarte esa cantidad de hidrato de carbono. Yo más cantidad de hidrato de carbono, a mí no me cae bien, a mí. Porque lo he probado, lo hice en Granada, porque utilicé los de unos que llevan 45 gramos de hidrato de carbono, y me tomé 3, que es lo que yo me suelo tomar cuando corro una media maratón, ¿vale? Claro, al llevar más hidrato de carbono, el último no me lo tomé entero, y luego no te cuento cómo pasé la noche. Eso solo lo sabe Adrián, Arapi, Carlos, la noche como la pasé con el estómago. Entonces, lo de los geles, yo ya te digo, yo me tomo uno cada 5 kilómetros. Puedes hacerlo
La gente se suele tomar uno pues cada media hora, cada 40 minutos. Hombre, si son de 60 gramos te puedes tomar uno cada 40 o 50 minutos. Pero si vas a pasar de las 2 horas y media, 3, tienes que meterle, o yo le metería, pues eso. Mira, son 3 horas corriendo, que mínimo que meterle esos 60 gramos de hidrato de carbono a la hora. Vamos a ver si puedo ver, que se me ha ido la pregunta, joder. A ver, comunidad, a ver. Consejo referido a tiempo y ritmo. Pues tiempo y ritmo, eso debes de tomarlo tú, debes de saberlo tú. Tú ya tienes que saber lo que has entrenado, los tiempos que manejas, tienes que haber hecho tus series, tienes que haberlo hecho todo para saber, pues bueno, en qué tiempo te vas a mover. Eso, cada uno tiene sus tiempos y ritmos. Yo pues, ya lo habéis visto por el canal, pues suelo hacer algún test. Si he hecho media maratón, pues más o menos sabes más o menos a qué ritmo puedes ir en maratón, pero vamos, si voy a correr una maratón, las series a ritmo de maratón, esas no van a faltar, series de 3.000, de 4.000, de 5.000, porque tienes que saber más o menos cómo vas a estar. El tema del agua, sí que es súper sencillo. Cada avituallamiento, pues a coger y a beber, aunque sea un buchecito. Yo no calculo si bebo más o menos cantidad. Yo lo que hago es, como sé que estoy llegando al avituallamiento y mis ritmos son tan claros, quiero decir, o eran tan claros, de 5 minutos más o menos el kilómetro, pero bueno, si corriese más rápido o más lento haría lo mismo, más o menos en cada avituallamiento el gel y un poquito de agua para que se asimile bien. Y a ver, más cosas, porque muchas veces la deshidratación también lo hace parar. Mucha gente, tú no tienes ganas de beber, hombre, no hace falta que te bebas y te ponen un vaso entero, pero yo siempre cojo agua en todo el avituallamiento, y si no cojo es porque, bueno, en algunos sitios te dan botella y lo llevas en la mano. Entonces pues no lo cojo, lo llevo en la mano y ya está. ¿En qué momento apretar? Bueno, pues yo la mejor marca que hice yo, la hice corriendo de menos a más. Lo tengo por ahí por Strava, salimos sobre 5:10, 5:15 los primeros kilómetros, y los últimos 30 fue donde apretamos, y creo que terminé el último kilómetro a 4 y poco, que hice creo que 4:50 y algo, ¿no? 3 horas 23, que no me acuerdo exactamente. Luca, ven aquí, ven aquí, oye, ¿dónde vas? Ven aquí, algo ha oído. Entonces es que eso tienes que tenerlo más que... Yo lo que sí no haría en una maratón, y menos si es la primera, es jugármela y salir rápido. Si es la primera, al final tienes que ir con pies de plomo, porque una maratón, aunque corra una media maratón y termines con buenas sensaciones, no tiene que ver nada con una maratón. Entonces, siendo una primera maratón, pues yo cuando corrí mi primera maratón, que fue en Murcia, yo al final ni siquiera fui a decir qué tiempo había hecho. Corrí la media maratón de Murcia, más o menos sabía, bueno, el tiempo que hice, pues a partir de ahí sabía más o menos cómo debería hacerlo. Como os digo, las series largas que hacía, pues me iban saliendo. Ahí hice 3 horas 40 en la primera maratón que hice, pero yo ahí salí con mucho pie de plomo, con mucha tranquilidad, también de menos a más, todavía incluso más que en Valencia. O sea, todavía más lento, porque bueno, al final era la primera, y dentro de la fatiga de correr la carrera, yo lo que quería experimentar pues era, bueno, ese salto que das de media maratón a maratón, pues bueno, pues ese kilómetro 30 y algo, cuando ya llevas 3 horas 20 corriendo, hostias, que son 3 horas corriendo a esas intensidades, pues, y entonces lo que sí que no quería era salir a full y luego, pues bueno, tenés que no sé, pasar 10 o 15 kilómetros muy malos. Y malo no digo porque te estés apretando cuando estás llegando, que eso es otra cosa, ¿no? Ese sufrimiento cuando estás llegando, ese sufrimiento de dolor de piernas, sino el que petas, y al final te vas 1 minuto y medio, 2 minutos ya al ritmo, porque no hay cojones. Porque al final no es como una carrera de 10K, que si petas son 2 kilómetros. Buenas. Entonces, me acuerdo que la media maratón, me acuerdo perfectamente, la media maratón, Carlos hacía su... en la maratón Carlos hacía su primera media maratón, creo recordar. Y entonces yo fui toda toda esa primera parte, esa media maratón, pues fui pues, corriendo, hablando con Carlos, callado con otro. Bueno, me acuerdo que íbamos ahí tan tranquilos. Y ya luego sí, porque aquí en Murcia eran 2 vueltas,
Y ya luego sí, pues bueno, cuando pasamos la primera media maratón, pues ya, bueno, pues se marcheta esa serie, esos ritmos que yo ya había trabajado, pues ya, pues bueno, pues nos centramos un poco más, íbamos Carlos, Sergio y yo. Y Sergio también la hizo conmigo, lógicamente. Y mi objetivo era llegar bien y estar. A partir de ahí, cuando hice esas 3 horas 40, fue cuando ya preparé, porque esa fue aquí en febrero, entonces preparé para diciembre, preparé la maratón de Valencia. Y ahí ya sí, con ese tiempo que tenía de 3 horas 40, ya la preparación que hice para Valencia fue con ese tiempo. Y entonces lo que fui haciendo fue, como quería bajar esa marca, porque ya había hecho una maratón, sabía cómo gestionarla más o menos, aunque nunca se sabe, porque te puede pasar mil cosas, pero bueno, quitando todo lo externo, sabía cómo gestionarla más o menos. Pues entonces lo que sí hice fue trabajar y entrenar. Me acuerdo mucho de las series, también la hice por tiempo. Yo te digo 3x4000, pero realmente me acuerdo y tengo los planes todavía ahí, porque sobre todo tengo las últimas semanas, las tengo guardadas, ¿no? Del plan. Sobre todo eran a lo mejor eran 2 por 20 minutos, eran pues eso, eran series largas, 2 por 20 minutos, que al final, si era 5 minutos al kilómetro, pues ya sabéis, 4 por 5, 20, pues 2 por 4000, tal. Bueno, al final, luego corrí media maratón en Valencia, que ese fue el test que ya me dijo que sí estaba para correr esa carrera, porque la corrimos muy por debajo de ese ritmo y con muy buenas sensaciones. De hecho, creo que fue mi mejor tiempo en media maratón. Entonces, pues, bueno, pues sabía que estaba para hacer el tiempo que más o menos que yo quería, que era el bajar de 3 horas 30. O sea, verdaderamente tampoco me puso un objetivo muy claro. Entonces, cosas que creo que debes de tener en cuenta. La ropa, eso lo tienes que tener más que entrenado. No te pongas mucha ropa porque luego te va a sobrar, aunque haga frío. Llévate una camiseta que tengas que dejar por ahí o tirarla, una bolsa encima, unos manguitos que siempre te los puedes bajar y ya está. Tus geles, siempre alguno para que te sobre, porque bueno, quién sabe, y a correr. Pero vamos, no deje, no puede hacer esa pregunta. Entiendo esa pregunta y vale para el canal, porque al final, bueno, alguien que no haya visto, que no haya corrido una maratón, le puede valer esta pregunta. Una pregunta muy buena. Pero quiero pensar, y si no, dímelo aquí en el canal, ¿vale? Quiero pensar que todo eso ya lo tienes ensayado y que todo eso lo había hecho, ¿no? Los geles, cuándo te iba a tomar cada gel, pues todo eso, porque si no vas un poco a ciegas. Vamos, Luqui. Ahí está, tío. Y nada, pues nada, dejamos el vídeo de aquí, de preguntitas. Ahí está la fiera. Lucas, ¿hace calor? ¿Hace calor, Luqui? Sí, ¿verdad? Venga, vamos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si queréis dejar preguntas, pues cuando se pueden, pues se responden. Vamos a ver si cenamos enseguida. Hoy me voy a hacer un bocata de jamón. Buah, me lo vas a estar un caballo con tortilla francesa. Y ya verás. Y un quintico de estrella. Me lo he ganado, ¿eh? Que este fin de semana hemos hecho 40 kilómetros. Lucas, venga, sube. Vamos. Chao.